En este video voy a hablar del mal de siglo, cómo se puede evidenciar en el romanticismo y específicamente en la novela de Las desventuras del joven Werther de Goethe. Los tres grandes apartados que va a tener el video son los 1000 nombres del mal de siglo. Ahí quiero hacer como una breve introducción del concepto y de la sintomatología que suele estar asociada a él, así como a los muchos nombres que se le dio en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y cómo esos nombres nos permiten hacer conexiones con otros temas y otros fenómenos. Luego quiero mirar cómo se manifiesta el mal de siglo en la novela antes mencionada, en Las desventuras del joven Werther, que es la obra romántica que nos ocupa a propósito del curso de romanticismo, psicoanálisis e individuación de este posgrado. Y finalmente, más que conclusiones, quiero hacer algunas interpretaciones personales y quizá proponer algunas alternativas de cómo compartir, digamos, el espíritu romántico y la gran cantidad de aspectos muy interesantes que tiene sin necesariamente terminar como Werther o como muchas otras personas que digamos, en el mundo real, entre comillas, siguieron su ejemplo y se quitaron sus vidas. Entonces, en esta primera sección, de nuevo, intentaré mostrar algunas definiciones y mencionaré algunos aspectos relevantes de lo que es la discusión sobre el origen histórico del mal de siglo. En primer lugar, tenemos los apuntes inéditos de clase La psicopatología en el romanticismo del profesor Iván Sánchez, a propósito del posgrado de estudios junguianos y pensamiento simbólico del ISCREB, en los que se mencionan las siguientes características que se pueden ver ahí en pantalla: hipertrofia de la sensibilidad, decadencia, hastío, futilidad, ideas suicidas, inestabilidad y dependencia emocional. Y aquí hay uno muy interesante, el que volveré más adelante cuando hable de los aspectos del pensamiento de Jung que pueden evidenciarse tanto en el mal de siglo como en las desventuras del joven Werther. Proyección paranoica de los hechos subjetivos en la realidad. De hecho, este es Pereira, citado por Sánchez en el texto mencionado. Vemos aquí entonces un grupo de características y luego Reinhard Kuhn en The Demon of Noontide, bueno, en realidad bastantes años atrás, 50 años atrás más o menos, dice en su libro sobre el ennui, que es uno de los muchos nombres precisamente que tiene el mal de siglo, lo siguiente: eh, afecta tanto al alma como al cuerpo, es enteramente de circunstancias, enteramente independiente de circunstancias externas. Y esto va a ser muy importante en Werther porque uno podría pensar que lo que le pasa al personaje tiene que ver con Charlotte, pero veremos que la propia obra nos muestra que no es el caso. Es independiente de la voluntad de quien lo padece. Y aquí empieza uno a ver similitudes, por ejemplo, con la depresión patológica y esta queja que tiene la gente que ha sido diagnosticada con ella sobre los consejos de, pues, no sé, simplemente esfuérzate por ser feliz, porque es bastante menos fácil que eso. Se caracteriza por un distanciamiento, y la palabra original que emplean en la traducción al inglés es estrangement, en el que el mundo es vaciado de su significado y tiene cierta proximidad con el absurdo de Kafka y Camus, que leer esto me resultó a mí muy, muy sugerente. Entonces vemos estas dos como grupos de características que nos ayudan como a acercarnos a una posible definición del mal de siglo o ennui, que es la palabra que más utiliza Kuhn, y donde él trata, además de diferenciarlo de otros tipos de aburrimiento más habituales y de repente de más fácil resolución, que por tanto él no considera ennui. Él pone, por ejemplo, el caso de un estudiante en su colegio, en clase, profundamente aburrido. Dice, claro, eso es un tipo de aburrimiento, algunas personas le llamarían ennui, pero no,
porque una vez se acaba la clase y el estudiante se va a casa a hacer lo que quiere, ahí termina esa situación de aburrimiento. El ennui parece ser algo mucho más permanente, o no sé si eso se pueda diferenciar en términos de grado, la permanencia de algo, pero sí que es algo que acompaña a la persona durante gran cantidad de circunstancias y de situaciones durante un tiempo bastante prolongado, incluso la totalidad de su vida desde determinado momento. Entonces, a eso va Kuhn con estas características, a tratar de diferenciarlo muy, muy específicamente para que no se nos vuelva sinónimo de aburrimiento, porque claramente se trata de un fenómeno diferente al aburrimiento. Otras dos características muy interesantes, o más bien un aspecto que valía la pena citar de esta manera, y los otros nombres como se había sugerido en el título de esta parte. Obsesión con la muerte, falta de involucramiento como de motivación, monotonía, inmovilidad y por supuesto una total distorsión del sentido del tiempo e incluso del sentido del espacio. Esto es muy, muy llamativo y muy diciente porque se va a ver de manera casi exacta cada una de estas características en las desventuras del joven Werther, desde las ideas suicidas hasta el desgano, hasta la parálisis, en fin, todo esto aparece en Werther, ya lo veremos. Entonces, esta cita de Kuhn fue muy interesante. Todo esto es parte de la introducción al libro antes citado. Otros nombres comunes, ennui, spleen, que aparecen en el texto antes mencionado de Sánchez, y tedio, que aparece en un texto de María do Sebreiro, donde creo que es Cabreiro y puede haber un error de digitación, me excuso, donde ella habla del spleen, el tedio y el ennui a propósito de Baudelaire, Poe y Rosalía Sánchez, la escritora española, espero no estar equivocando el nombre, pero ella dice entonces que la palabra más adecuada en castellano para esto, aparte pues de la expresión mal de siglo, es tedio. Otros tantos nombres que ha tenido este fenómeno tan particular. Um, Continuamos. Entonces, aquí perdón, en el origen histórico del mal de siglo, hay una discusión muy interesante que está, al parecer, lejos de zanjarse y es si podemos decir que empezó en algún momento, en un siglo determinado, sea cual sea ese siglo, o si acaso es algo que es constitutivo del espíritu humano. Perdón. Um, la apuesta más común es la que encontramos aquí citada, y es que se trata de un fenómeno característico de la modernidad. Y pues ahí habría que decir incluso quizás de la modernidad en la civilización occidental. Y entendemos modernidad aquí con Roberts, que tiene un artículo muy interesante a propósito de la crisis de sentido y revisa a Sass, a Nietzsche y a Viktor Frankl, que la modernidad es esa forma de civilización única que emergió en Europa y Norteamérica durante los primeros siglos, gracias a la cual, durante los últimos siglos, perdón, gracias a la cual la humanidad progresivamente adquirió conocimiento científico y control tecnológico sobre su medio ambiente y progresivamente adquirió formas racionales de organización social. Esta es de lejos la perspectiva más generalizada, pero por ejemplo, Reinhard Kuhn, antes citado, es de la opinión de que al contrario, es el mal de siglo o el ennui es una idea fuerza. Busqué un poco para entender a qué se refiere este concepto, que sé que es de otro autor que él cita ahí, y no logré entender muy bien cómo funciona, pero por otros ejemplos que pone el de ideas fuerza, sí da a entender que se trata de una idea que más allá de ser producto de la mente humana, es, o más bien reflejo de la realidad, es también producto de la mente humana y de algún modo como que crea realidad. Y pone ejemplos de otras ideas como el amor o la libertad, estas ideas muy grandes y muy gruesas que han acompañado a la humanidad
probablemente desde el origen de su historia. Y entonces da a entender que es una de esas ideas fuertes que hacen parte de lo que nos constituye como seres humanos. Y él dice, de todo esto hay cualquier cantidad de estudios, de hecho cita unos cuantos estudios muy interesantes que siguen la historia del amor y dice, con el Nui no pasa lo mismo. Y entonces justamente el proyecto de The Demon of Noontide es hacer un primer intento de una historia del Nui, por lo menos desde la antigüedad clásica. Entonces nos da a entender aquí Kuhn que para él, y es una idea que a mí me resulta muy sugestiva y muy poderosa, el Nui es parte de lo que nos hace humanos y creo que hay buenas razones para pensar desde Jung que este es el caso y que no se trata de un fenómeno concreto de una época, a pesar de que quizá algunas características de esta época que mencionaremos más adelante puedan haberlo exacerbado o hecho más frecuente o hecho mucho más generalizado. Aquí una cosa muy interesante antes de pasar a Werther es cómo el spleen, el ennui, el mal de siglo, si uno mira las definiciones y lo que hemos estado hablando antes, um, tienen muchas similitudes con la crisis de sentido. Este tampoco es que sea un concepto tan generalizado, pero se ha usado con alguna frecuencia en la psicología para hablar justamente del estado de cosas, sobre todo desde el siglo XX, pero a veces también desde el XVIII con la Ilustración, y las características son muy similares, por no decir que son las mismas. Entonces es muy llamativa esa relación entre mal de siglo y esta noción más de siglo XX de crisis de sentido. Por un lado, ambos fueron desencadenados por la Ilustración y en particular por algunos de las características más significativas de la Ilustración, como el culto a la razón, el literalismo, el materialismo, el mecanicismo y la ilustración y la industrialización. Y esto aquí claramente tiene como subtexto el haber prescindido de toda metafísica y el haber vuelto la metafísica anatema, una cosa de la que no se debe hablar, que parece prácticamente pecaminoso, porque no hay nada metafísico, lo único que hay es materia y energía, ¿no? Y esto pues claramente coincide con este diagnóstico terrible de Nietzsche a propósito de la muerte de Dios, y a ella se atribuyen tanto el ennui, según algunos autores, como justamente la crisis de sentido. Siendo un poco más precisos, podemos hablar del descrédito de la cosmovisión judeocristiana, pero según a quien se le pregunte, algunos ven en eso la derrota definitiva del pensamiento religioso en la historia de la humanidad, y entonces hablan del desencanto, concepto que popularizó Weber, y de la secularización del mundo. Y finalmente, tanto la crisis de sentido como el ennui se asocian al nihilismo generalizado, entendido sobre todo como falta de sentido. Sabemos que el nihilismo es un concepto de mucha hondura filosófica, pero sobre todo cuando se emplea en el contexto de este tema de la crisis de sentido, se está hablando precisamente de eso, de la falta de un sentido de vida, tanto en términos de significado como de razón de ser, digamos, como de dirección, ¿no? Ni saber para dónde va uno en la vida, ni saber por qué va para allá donde quiera que eso sea. Y es interesante como en español la palabra sentido tiene esas dos connotaciones que nos permiten, que la hacen muy adecuada para hablar de este tema. De nuevo, esto un poco prefigura lo que veremos precisamente en Werther. Ahora sí, mirando la novela, voy a seguir más o menos de cerca el análisis que hace Kuhn en The Demon of Noontide, pero en algunas partes agregaré como mis propias reflexiones al respecto de cómo evoluciona el estado mental y los imaginarios de Werther. Tenemos un primer momento en el que llega a Valheim después de algunos problemas familiares que apenas nos esbozan por encima y algo que ocurrió con Leonora, en lo que parece ser como si él hubiese jugado con su corazón y también al parecer decepcionó a su madre por haberse
ido de su pueblo natal, y entonces llega sintiéndose pleno y es lo primero que afirma en las cartas que tenemos aquí de mayo de 1700, perdón, 71. Y quizás sea sincero, pero es como si tratara o se esforzara por verse pleno, ¿no? Como sí, lleno de júbilo, pero al mismo tiempo habla de sus preocupaciones, de sus cavilaciones, de cómo deja que ciertos asuntos lo afecten más de la cuenta y le dice a su amigo Wilhelm que va a tratar de corregirse en ese sentido. Y bueno, luego vuelve en el 10 de mayo a decir que reina en él una alegría admirable, pero aquí vemos ya un primer síntoma muy, muy problemático y va a ser uno de los síntomas definitivos de la destrucción de Werther y en últimas que también aparece en las definiciones que vimos de spleen y es la incapacidad de crear. Más adelante, en un tono bastante pretencioso, dirá, nunca he sido mejor artista que ahora porque más o menos soy capaz de aprender la naturaleza casi que como, no sé, como nomen, como es en sí misma, pero pues claramente son excusas para minimizar quizás lo problemático que le resulta más a nivel inconsciente, que es incapaz de crear. Y vemos que esto pasa desde muy al comienzo en la novela. Kuhn también menciona la sensación de culpa que es incapaz de sacudirse por la manera en que decepcionó a Leonora y a su mamá. En un segundo momento ya empezamos a ver a algunos otros aspectos problemáticos. Aquí hay en esta carta, Kuhn interpreta que hay una insinuación que hace Goethe sobre el hecho de que Werther tiene sus necesidades básicas totalmente satisfechas y veremos que tanto en el Ennui como en el mal de siglo esto es un factor determinante. Yo considero que es la razón por la cual estos fenómenos se encuentran tan extendidos actualmente, pero ya iremos a eso. Es esta carta del 22 de mayo de 1771 donde menciona esta futilidad de satisfacer nuestras necesidades básicas. Um, y entonces empezamos a ver estos factores que pongo a la derecha para no leer toda la cita de la carta, donde empieza a verse, por un lado, que no hay ninguna intención de adquirir un empleo, ya sea en la abogacía o en alguna otra cosa, por ocuparse, pero a la vez no hay capacidad ni voluntad para crear. Empieza a verse ya cómo hay esta incapacidad de hacer de su vida algo que resulte significativo, que era lo que quería transmitir con esta frase de la trascendencia truncada. Y empieza a verse, a pesar de que aquí todavía los paralelos no aparecen, que se trata de un hombre que es incapaz de vivir la vida burguesa, incluso en sus connotaciones más positivas, en el sentido de ser una persona en quien se pueda trabajar, por ejemplo, para que tenga un empleo consistente de tal manera que pueda llevar sustento a una familia. Es una persona cuya inestabilidad le impide llevar a cabo las tareas más elementales de, de la vida mundana y que constituyen el núcleo de la adultez, de la responsabilidad, y en efecto resultan unas absolutas torturas para muchos adolescentes. No sé, hoy en día en nuestro mundo cosas como llamar a pedir una cita médica, ¿no? O hacer cualquier clase de trámite que tenga que ver, por ejemplo, con el lugar donde uno habita, ¿no? Werther es esa clase de adolescente ya un poco grande en años que es incapaz de hacer ese tipo de tareas más mundanas. Aquí todavía quizás no, pero vamos a ver cómo al final de la novela es una persona que está totalmente disociada, podríamos decir, de lo inmanente, de lo mundano. A eso vamos entonces cuando citamos esta carta donde ya empiezan a verse esas excusas un poco grandilocuentes sobre lo fútiles que resultan las empresas humanas, empezando por la satisfacción de las necesidades básicas.
Este tercer momento ya empieza a ser más extenso, al igual que el cuarto, y aquí lo que pasa es que conoce a Charlotte. Y entonces, digamos que Charlotte vendría a ser, entre muchas otras cosas, la excusa última que encuentra Werther para no hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Se pierde a sí mismo en su infatuación y de hecho su incapacidad de crear se vuelve, digamos, definitiva. Y analiza Kuhn y me parece muy, muy acertado que proyecta en Charlotte la vida que es incapaz de tener y en Albert el hombre que él es incapaz de ser. Por un lado tenemos esta cita de que ha conocido un ángel, ¿no? Y este término que no puede ser más cliché y más característico de la infatuación. Y se burla un poco del cliché, pero dice, lo siento, pero es cierto. Y vemos cómo habla una vez más de una felicidad absoluta, incluso de una manera bastante más exagerada que en las primeras cartas donde intentaba darle esa impresión a Wilhelm. En el último momento, porque pues, siento que no valía la pena citar mucho más del momento de infatuación, pero desde luego Goethe se explaya en un montón de páginas donde Werther pues se enamora perdidamente como lo haría el más sentimental e incluso cursi de los adolescentes, ¿no? Una persona que apenas conoce y se vuelve el todo de su vida, ¿no? Eso da cuenta de hasta qué punto pues, se trata de una idealización. Aquí entonces empieza a pasar esta situación de que es un amor que no sabe si es correspondido por lo pronto y que además es imposible, sobre todo esto, ¿no? El amor imposible. Y claro, sospecho que hay bastantes más análisis, pero pues Kuhn también lo dice, es como tenía que ser un amor imposible porque a fin de cuentas no era más que una excusa, y bueno, quizás otras, una proyección, quizás otros aspectos, pero no podía ser algo cuya realización estuviera dentro de lo factible, digamos. Aquí entonces empieza a mencionar el suicidio. La primera vez que lo menciona es el 16 de julio de 1771 y se volverá más y más frecuente que mencione el suicidio. Y vemos aquí que sigue la misma inestabilidad, ¿no? Tiene otros momentos de absoluto júbilo, como en la carta del 24 de julio, pero nuevamente reitera, cada vez es más difícil para él cualquier tipo de creación artística, entonces ya vamos hablando propiamente de parálisis y empieza a hacer alusiones explícitas al Nui, o al menos acá implícitas, pero más adelante serán explícitas. Y entonces vemos a este personaje que ha puesto en alguien más la totalidad de su realización personal, pero también se ha desembarazado por completo de la responsabilidad sobre sí mismo. Seguimos en este mismo momento y aquí hay factores que van a ser muy interesantes para el análisis y que dan razón a la perspectiva de Kuhn, y es donde empieza a sugerir Werther que quizá el problema no es su amor imposible por Charlotte, sino que algo está pasando en él mismo y empieza a hacer estas reflexiones que no dejan de ser muy interesantes cuando discute con Albert acerca del suicidio y le dice, lo que pasa es que nuestra cultura es muy sensible y muy consciente cuando se trata de enfermedades del cuerpo y digamos que actúa en consecuencia y no le reprocharía a una persona si eventualmente fallece de una enfermedad del cuerpo, pero por otro lado es casi que su negligencia es proporcional cuando se trata de enfermedades del alma y cuando se ve a una persona que termina siendo incapaz de conducir una vida sana y funcional y equilibrada. Todo esto que sugiere en la carta del 12 de agosto es muy, muy poderoso, porque más allá de los excesos y la inestabilidad y el montón de problemas de este personaje como medio caricatura de los románticos, sí que hay un asunto genuino acá en relación con el descuido de la salud mental, ¿no?
Seguimos con la parálisis y es aquí donde toma la decisión de intentar tomar ese empleo sobre el que Wilhelm tanto le ha insistido. Termina viendo este ridículo por haberse eh, quedado más tiempo del necesario en esta reunión de aristócratas y todo el pueblo empieza a hablar sobre él, ¿no? Se riega el chisme y empiezan a hablar a sus espaldas y en fin. No obstante, y espero no equivocarme en esta interpretación, a él no le han despedido del empleo cuando él decide renunciar. Entonces, algo que también veía yo acá es la incapacidad de afrontar el menor revés en cualquier plano de su vida. No hablemos ya del amoroso y un cariño imposible, que es una cosa que puede provocar un dolor profundo y por la que muchos o todos hemos pasado. Pero un revés como este que suscite habladurías por parte de las personas en el lugar donde está laborando es para él suficiente motivo para renunciar y salir corriendo. Eso habla muchísimo de su inmadurez en cuanto justamente los ámbitos que son decisivos para una persona adulta. Y ya vemos aquí claramente síntomas de ennui o mal de siglo pronunciados. No puedo estar ocioso y sin embargo no puedo hacer nada. Ya no me conmueve la naturaleza, los libros me causan tedio. Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Y esto aquí es la insinuación poderosa de lo que está pasando tiene que ver conmigo mismo y no necesariamente con que Charlotte no esté a mi alcance. Aquí vemos ya acercándonos al momento en que le sucede este Deus ex machina y aparece un narrador omnisciente que nos cuenta el resto de la historia. La caída definitiva en el ennui. Aquí hay dos menciones muy poderosas. Una, la incapacidad de crear una vez más. Ya no como se me dificulta, sino como la he perdido. Y dos, el abandono de Dios de manera totalmente explícita. De hecho, entre lo anterior y esto pasa más de un año, porque luego de este intento fallido de trabajar en otro lugar, ejerciendo la abogacía, vemos que visita su pueblo natal, luego vuelve a Valheim y luego se precipita en el Ennui ya como sin retorno posible, si es que alguna vez lo hubo. Entonces, primera cita del 3 de noviembre del 72. Um, eso, ese don que embellece mi vida, eh, que hacía crear mundos a mi dolor, ya se me escapó. Y por otro lado, esta famosa frase bíblica, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claramente vemos que aquí ya está más allá del punto de retorno, por así decirlo. Así termina entonces como la parte del análisis del mal de siglo en Werther en términos de lo que nos deja ver la novela y el progresivo debilitamiento moral, por así decirle, del personaje de Werther, donde Charlotte viene a ser como una intermediaria, como una excusa, como ya había mencionado la palabra antes, um, como una manera de exteriorizar lo que no puede ser, pero también la persona que le gustaría ser y la vida que le gustaría tener. Es muy interesante cómo Charlotte le permite hacer tanto proyecciones de aquello que no es capaz de ver en sí mismo y entonces lo pone en un imposible afuera, pero también idealizaciones de las cosas maravillosas que le gustaría vivir. En esta sección entonces quiero pasar a mis reflexiones más personales sobre lo que he estado exponiendo. Por un lado, el mal de siglo en Werther, vimos cómo esto de las necesidades básicas satisfechas sin duda le juega en contra y seguramente es una certeza más inconsciente que cualquier cosa. Seguramente desde niño ha sido una persona no necesariamente aristócrata, pero sí acomodada y, y entonces no es esta situación existencial de las personas humildes o que viven con lo justo y que saben que tienen que trabajar para subsistir, ¿no? Para algunas incluso para no
morirse, de pronto no mañana, pero sí dentro de un mes, ¿no? Para conseguir el sustento, como hay que decirlo por demás, hizo la humanidad durante casi todos los siglos que precedieron a la modernidad y muy seguramente más del 90% de la humanidad. Lo que quiero decir con esto es que siempre he tenido la sensación de que la necesidad de buscar el sustento nos da un arraigo muy importante a, a lo cotidiano, a lo inmanente y nos ayuda a no perdernos en cavilaciones en la estratosfera más imaginal. Werther carece de esto, tiene sus necesidades satisfechas y más allá de uno que otro reproche por parte ya sea de su amigo o de su familia, no parece que tenga nada que lo obligue a asumir responsabilidades, a tener una vida más laboriosa, a trabajar de manera más consistente en desarrollar rutinas. Y veremos que esto no solo es problemático a nivel de algo tan mundano como el sustento, sino en otros aspectos. Y a eso es a lo que voy en el siguiente punto. Y es este cliché tonto de la inspiración, que no sé si sea romántico, no estoy seguro de cuál es su origen, pero estas personas que están quizás todavía explorando la posibilidad de ser artistas sin haber tomado la decisión y dicen, no, es que yo no creo, las artes, ya sea la disciplina artística que sea, yo no creo porque no me inspiro, o solo creo cuando estoy inspirado, o me toca drogarme para inspirarme, que a mí me parece una soberana tontería de cliché, porque cualquier persona que se haya dedicado con seriedad a las artes sabe que exigen disciplina, sabe que exigen mucho aburrimiento y sabe que exigen una altísima tolerancia a la frustración, porque la mitad de las veces la cosa consiste más en lo que ahora los youtubers llaman showing up, ¿no? Y es como presentarse a ese ejercicio sagrado de la creación, incluso si lo que resulta después de 1, 2, 3 horas sea una pila de basura y ni una sola palabra o ni un solo trazo que valga la pena, porque a fin de cuentas, y creo que es un pintor, no quiero decir cuál porque capaz me equivoco, sí sucede en todas las artes que se tratan de 90% de transpiración y 10% de inspiración. Vemos que Werther carece por completo de cualquier disciplina, no ya en labores mundanas que él juzga pues muy bajas para el vulgo ignorante y qué sé yo, en esa arrogancia tan narcisista, sino que ni siquiera tiene disciplina para ser artista. Entonces realmente nunca ha sido artista, ha sido un niño eh, con ínfulas quizás y quizás con mucho talento y con mucho ingenio al que quizás se le dan los trazos para la pintura. Pero en ningún momento ha sido un artista porque carece de la disciplina, que es lo que realmente hace al artista, más allá del talento, que es un accidente. Y eso es muy, muy importante. Es una persona absolutamente incapaz de aburrirse. Esto lleva a que entonces no tenga arraigo en los cielos porque Dios lo ha abandonado, pero nunca haya aprendido el arraigo en la tierra que ha salvado a tantas personas de las situaciones más horrorosas de la vida, porque además también en la tierra se puede encontrar lo sagrado. Y finalmente este individualismo exacerbado que hablábamos en algunas sesiones síncronas, de que incluso algunos diagnosticaron como narcisismo, y va desde eso, desde el menosprecio de los congéneres, aunque a la vez le gusta compartir ellos, pero aquí incluso se ve una mentalidad un poco colonial y espero no estar siendo sesgado por mi procedencia postcolonial como colombiano, pero se le ve cuando comparte con las personas, digamos, comunes del pueblo o cuando dice que cómo ansía ser una de estas personas comunes, se le ve cierta condescendencia, cierto paternalismo, ¿no? Él se siente tanto material como intelectualmente superior. Y entonces una persona que quizás por eso, y no solo porque sea una persona hipersensible, cae con regularidad en excesos que por lo menos son incómodos, si es que no impropios, cuando está compartiendo con otras personas, ¿no? Y entonces empieza a surgir este cliché tan complejo del artista atormentado al que hay que aguantarle toda clase de comportamientos, en el mejor de los casos excéntricos, cuando no antisociales,
porque es que él es una persona muy genial y muy especial y qué sé yo. Y hemos visto que eso ha llevado en los siglos que van desde Werther a cualquier cantidad de artistas muy célebres que son unos absolutos desadaptados y que además han terminado haciendo toda clase de cosas horrorosas, de vejaciones, porque al genio se le permite lo que sea. Curiosamente, siendo el romanticismo una reacción a la ilustración, es triste que en algunos rasgos se haya solidarizado con ella y sin duda el individualismo exacerbado llevado ya sea a egoísmo o a narcisismo es la principal complicidad que tienen con ese enemigo mortal que es la ilustración. Elementos junguianos en el mal de siglo de Inverter mencionaba al comienzo, a propósito de las definiciones, que había algo que me había llamado poderosamente la atención y era esta cita que había sobre proyectar los estados anímicos en la realidad. Y me pareció fascinante porque eso es exactamente de lo que se trata la sincronicidad. El hecho de que tengamos un personaje eh, egoísta, narcisista, infantil, eh, que raya en lo antisocial, que quizás cae en la psicosis, que sin duda es presa del Ennui y que se termina matando, básicamente es un despropósito de ser humano, no quiere decir que no haya unas características muy interesantes. Y bueno, es una caricatura, no es que todos los románticos fuesen así, ni mucho menos, pero hay unas características muy interesantes en el romanticismo, es lo más valioso que tiene a nivel histórico, y es cómo realmente se preocupó por la imaginación y digamos, todos los aspectos asociados a ella y la metafísica que se estaban dejando de lado precisamente gracias a la ilustración. Entonces tenemos aquí una anticipación de la sincronicidad, fenómeno que estudiaría, que encontraría Carl Jung y que seguramente lo conocían a personas de la antigüedad bastante remota, cuando por ejemplo los estoicos hablaban de simpatía, es algo muy, muy similar. Entonces, muy, muy llamativo que definiendo el ennui se hable de esta propensión que tenían los románticos a asociar sus estados mentales con el entorno. Por otro lado, la idealización como digamos, la otra cara de la moneda de la sincronicidad, um, en el sentido de la sincronicidad, perdón, la idealización como la otra cara de la moneda de la proyección, um, en el sentido de que la proyección suele poner afuera lo negativo que somos incapaces de reconocer en nosotros, mientras que la idealización pone afuera aquello maravilloso que nos gustaría ser. Y esto se ve clarísimamente en Charlotte. No sé si el concepto está trabajado así en Nietzsche, pero me parece que funciona muy bien ese paralelo, en Nietzsche, en Jung, pero me parece que funciona muy bien ese paralelo. La desorientación vital, ya hablamos bastante de la crisis de sentido y cómo... Eh, el Ennui y ella son tan similares, parecen como correlatos, como vemos también en los románticos y en Werther un encuentro con la sombra y una exploración del inconsciente, pero quizás lo que le ocurrió a él y a muchos románticos reales es que esa exploración era pues completamente a tientas, ¿no? Am, no había nada parecido a la psicología analítica en aquel entonces, creo yo, quizás algunos antecesores, pero no sé si había, digamos, alguien que hubiese desarrollado técnicas seguras de imaginación activa. Jung es súper enfático cuando habla de esa técnica en mencionar que es preciso que la persona tenga un anclaje muy fuerte en la realidad, que cuando él tuvo su crisis de mediana edad y se dedicó a la imaginación activa y redactó el libro rojo, pues justamente era su esposa Emma, y creo que ya en ese entonces era padre, entonces también su familia le proporcionaba esa ancla a la realidad más básica y más cotidiana y más inmanente que los románticos no tenían. Entonces eran como unas suertes de ícaros volando a la deriva en un parapente estropeado, ¿no? Cada vez que se dejaban llevar por su imaginación. Y eso también se ve muy claramente en Werther, sobre todo hacia el final de la novela. Vemos a una persona que cada vez pierde más contacto con lo que podríamos llamar los hechos
fríos y duros, y sus cavilaciones toman por completo el control de su vida. Algunas sospechas y extrapolaciones, porque me fascina y me apasiona profundamente el tema de el ennui, del mal de siglo, y es como, ¿qué ha pasado con esto en los siglos que van desde Goethe y los románticos y Werther? Pensaba yo que a propósito justamente del supuesto desencanto, que si bien de pronto no ocurrió en todo el mundo, sin duda ocurrió en el mundo académico con mucha fuerza, y en algunos países del primer mundo con esa misma potencia. Y entonces teníamos personajes muy similares, salvo por el hecho de que no tenían, o parecían no tener, o decían no tener la menor añoranza de Dios. Y entonces pensaba yo en los existencialistas, tipo Sartre, en la generación perdida, en alguien como Hemingway, o en el realismo sucio, siendo uno de sus máximos exponentes Charles Bukowski. Y pensaba yo, si uno les quita la metafísica, son románticos, son exactamente románticos. Y decía yo, qué difícil, si para Werther y para los románticos, que de todas maneras tenían este gran interés por la metafísica y por recuperar las antiguas mitologías y entonces nociones de trascendencia al menos alternativas, era difícil. ¿Cuánto más lo habrá sido en nuestro siglo para las sucesivas generaciones de artistas atormentados, que además eran materialistas, literalistas y ateos? O sea, esa sí que es la absoluta eliminación de la metafísica en la vida de personas que por demás eran muy conscientes del sinsentido. También me encantó que se mencionara la cercanía del Ennui con el absurdo, porque en efecto se trata de una primera subversión de esa razón positivista, logicista y cientificista. Y entonces, en efecto, quizás por eso personas que no necesariamente eran creyentes como Camus o Kafka encontraron en el absurdo el puente que les permitió regresar a la fantasía, retomar la fantasía. No estoy muy seguro de qué tanto lo hizo Camus, porque no conozco mucho su obra, pero por ejemplo en Kafka es muy claro que el absurdo es una nueva manera de fantasía, es como si fuese un camino que él encontró para recuperar la fantasía, lo que me parece maravilloso, y seguro se puede profundizar en ello a propósito de cómo pasamos del desencanto que nunca ocurrió a ser mucho más conscientes de la importancia de lo metafísico en nuestras vidas. También me gusta mucho esta figura del Wanderer, porque claro, en esa época era el aventurero por antonomasia, y en ese entonces viajar pues era una cosa muy difícil, y el simple hecho de hacerlo pues suponía un vigor y una fortaleza vital que lo hacía muy loable, y sin duda para una vida que parecía no tener sentido pues era una gran alternativa. Pero conforme se fueron haciendo más fáciles los viajes y se volvieron ya una cosa cada vez más de lujo y de comodidad, siento que surgieron en nuestras sociedades unos nuevos wanderers, y son estas personas que son humanamente incapaces de quedarse en un solo sitio, porque los viajes que supuestamente les abren la mente y los ayudan a ser personas, qué sé yo, más profundas y más interesantes y más vitales y lo que sea, es realmente su nueva excusa contra una incapacidad de arraigo, contra un profundo temor al arraigo. Esta gente que es incapaz de quedarse en un solo lugar. Y es fascinante porque se ha vuelto una de las muchas drogas am, inadvertidas que hay en nuestra época. Y entonces algo que surge como una posibilidad de encontrarse a sí mismo, termina volviéndose una excelente manera de vivir huyendo de uno mismo, que me parece fascinante. Y por último, pues como lo he mencionado en la última sesión síncrona que tuvimos, creo que las superestrellas en las diferentes artes son los mejores ejemplos, sobre todo desde luego en Hollywood, hay que decirlo, son los mejores, y bueno, en la industria pop en general, ejemplos de la evolución del narcisismo romántico, y uno puede extrapolar a Werther al siglo XX con sus condiciones de vida plenamente satisfechas y un aparato, una industria gigantesca haciendo que todos veamos cada singular cosa que pasa en su vida, y lo que tenemos son
las estrellas de Hollywood y las estrellas de rock y las estrellas de pop, la generación del 27, todas estas personas con muertes trágicas, ya sea por suicidios accidentales con toda suerte de estupefacientes o por suicidios eh, premeditados, en fin. Y vemos que ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, pero tiene un nombre. Bueno, estas estrellas artísticas trágicas, si uno observa sus vidas y pues lo que pulula son biografías de ellos, casi que siguen al pie de la letra un poco el carácter de Werther y su tragedia. Y entonces vemos que esta moda del suicidio romántico realmente lleva 2 siglos y contando y no parece que tenga mucha tendencia a disminuir en los años próximos. Y quería, dado que estamos hablando de algo tan trágico, quizás proponer algunas alternativas a la luz de lo que hemos aprendido en 2 siglos y pedazo también desde Werther. Y a eso van estos pequeños puntos para finalizar. Y es, por un lado, este mal que se ha vuelto un mal pequeño burgués y de las clases medias, de saberse con certeza exento de pasar necesidades, de pasar hambre, las necesidades básicas satisfechas, así sea una certeza inconsciente, así uno no sea una persona multimillonaria. Creo que nunca en la historia de la humanidad una cantidad tan grande de personas habían tenido esa certeza, así fuera inconsciente. Y creo que eso sí es algo para lo que no hemos evolucionado como humanidad, es algo que cogió a la evolución desprevenida. Supongo yo que la evolución biológicamente es más lenta, no sé si la evolución social sea más rápida, pero los humanos habíamos evolucionado para esforzarnos por sobrevivir. Cuando tenemos un estilo de vida como el burgués, que nos quita toda necesidad de esfuerzo, yo siento que algo se nos desconfigura en el cerebro. Y creo que Werther y el romanticismo y lo que ha venido después son muestras muy elocuentes de eso. Por otro lado, la importancia de la cotidianidad, no solo en el sentido de ser una persona funcional en cuanto a velar por su sustento y el de su familia, sino también esto que se ha vuelto cliché, pero que guarda una profunda verdad de encontrar esa misma exaltación romántica, no solo en lo metafísico y en lo sublime y en lo inefable, sino en efecto en las pequeñas cosas de la cotidianidad, en las pequeñas situaciones. Recuerdo que el año pasado hubo una película muy exitosa, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero el protagonista es una película oriental y el protagonista es un conserje, y toda la película consiste en verlo ser una persona profundamente feliz siendo conserje y disfrutando de la cotidianidad. Y sí es cierto que desde Oriente nos han llegado ideas muy interesantes en ese sentido, como la del Ikigai, que es precisamente una persona en España quien lo ha traído a Occidente. Y también el mejor ejemplo que yo conozco es Muriel Barbery, perdón por la pronunciación de mi francés, esta escritora marroquí con su novela maravillosa La elegancia del erizo, que curiosamente tiene una protagonista que es una pequeña Werther, pero como es una niña genio, tiene como 10 años, es mucho más joven, pero son exactamente las mismas reflexiones y las mismas preocupaciones existenciales y en fin. Y sin spoilear demasiado el libro, ella encuentra como la plenitud en 2 adultos que han sabido hallarlas en sus circunstancias muy disímiles, en el disfrute de las artes, de la cultura, pero sobre todo en el disfrute de los cariños sinceros, y por eso renegábamos más atrás de ese individualismo exacerbado, porque otro asidero que Werther nunca tuvo, a pesar de estar metido en la familia de Albert y Charlotte todo el tiempo, fue vínculos genuinos con otras personas. Quizás por su narcisismo, en fin, pero nunca se le ve capaz de desarrollar vínculos genuinos y de tener el asidero que esos vínculos brindan. La trascendencia, sin ninguna duda, la necesidad de trascendencia, no necesariamente en términos de la religiosidad tradicional, pero algún tipo de conexión con lo trascendente, que además va muy asociada a tener
algo en la vida que lo haga uno querer vivir a pesar de la certeza de la muerte, ¿no? Trascendencia en el sentido de derrotar la muerte de esa manera, hacer algo significativo por uno mismo, por los demás, que quizás quede para futuras generaciones o no, pero que lo haga sentir a uno que una vez haya muerto valió la pena, ¿no? Trascendencia en esos dos sentidos. Desde luego, reivindicación de la fantasía y del símbolo, porque no podemos negar que las religiones tradicionales están en este momento en una crisis muy profunda y habrá que resignificar la religiosidad en cuanto a conexión con lo trascendente. Y aquí, eh, para cerrar el concepto de mitopoética que me encanta y algunas ideas asociadas al mismo, alternativas ontológicas, yo siento que uno de los mayores crímenes de la ilustración para acá es convencer a toda la humanidad de una metafísica que es algo que no está ni mucho menos verificado de manera definitiva. Es la metafísica materialista y literalista. En este momento hay propuestas neoidealistas muy interesantes que además cuentan con un sustento científico muy robusto para decir, a lo mejor después de todo, la naturaleza fundamental de la realidad sí es mental y no material. Entonces, creo que ha sido un crimen educar décadas o siglos de niños diciéndoles solo existe la material como si fuera un hecho incontestable, cuando eso no es así. Transvaloración nietzscheana, como ya sugería antes, encontrar en la fantasía y en el símbolo nuevas maneras de relacionarnos con lo trascendente e incluso con posibles realidades metafísicas que trascienden lo material y remitologización del mundo en el mismo sentido. Eh, Eso ha sido todo.